Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Bendecidos, llenos del gozo del Señor, llenos de dulces. A ver, ¿cuántos se pasaron esta semana? Se pasaron la raya, entren en ayuno ya. Que Dios les bendiga a todos, iglesia querida, que Dios les guarde, qué gozo tenerles aquí todos, que se quedaron en la ciudad de Barranquilla y Dios ha traído personas acá. La hermana Cindy preguntaba que ¿cuántos han venido? Les bendigo a todos los que han venido hoy por primera vez y quiero recordarles a todos, iglesia, que el próximo domingo estaremos de 2 celebraciones. Una no es suficiente, sino 2 por este momento, ¿verdad? A las 8 de la mañana iniciamos con la primera celebración, así que le animamos a que esté antes, ¿verdad? Porque esto se va a llenar, así que usted venga temprano. Le animamos el segundo servicio a las 10 de la mañana, que usted también pueda llegar antes. Vamos a ser puntuales, vamos a hacer esta transición con gozo, con alegría, con buena disposición. Y bueno, aprovecha y trae amigos, trae personas. Es tiempo de expansión, es tiempo de ensanchamiento. Dile a la persona que tienes a tu lado, tiempo de ensanchamiento. Tiempo de ensanchamiento. Dios nos está llevando a ese crecimiento, ¿verdad? Y tú eres parte de eso. Tú y yo somos parte de lo que Dios está haciendo en este lugar, ¿verdad? No te quedes atrás, no te quedes en casa. Y te animo a la puntualidad. Yo no sé cuántas personas de pronto les invitan a alguna parte, a una fiesta, y usted llega ya cuando ya se acabó hasta la comida. Hombre, no llegue aquí tarde porque ya cuando llegue y pasó el banquete, usted se quedó sin lo mejor del banquete. Así que seamos puntuales. Dile a la persona que tienes a tu lado, sé puntual. Pero dile con tu mejor sonrisa, porque si se lo dices con mala cara, entonces no viene puntual. Con tu mejor sonrisa, dile, sé puntual. Una sonrisa, dale una sonrisa a la persona que tienes al lado. A ver, sonríe que Jesús te ama. Dile, sonríe que Jesús te ama. El amor de Dios está en este lugar, en nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Aquellos que han venido débiles, aquellos que han venido cansados, aquellos que han venido con muchas preguntas o con una confusión en su mente y en su corazón, Señor, tú disipas toda tormenta, Señor. Y tú eres Dios que trae paz, que trae calma, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que así como hemos alabado, así como hemos cantado, Señor, así mismo podamos recibir tu palabra, Señor. Pon tu mano sobre tu corazón y dile, Señor, toca mi corazón, toca mi vida. Señor, llévate de mí toda dureza de mi corazón, toda falta de sensibilidad. Quita, remueve las escamas que han estado en mis ojos y que han estado estorbando lo que tú tienes para decirme y para mostrarme. Yo reprendo toda voz mentirosa y toda obra del enemigo que pretenda poner cosas, pensamientos que no son tuyos, Dios. Y quedo expuesto a la obra de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana he titulado este mensaje, no busques a Jesús entre los muertos. No busques a Jesús entre los muertos. Y me ponía a pensar mientras preparaba este mensaje en cómo cuando una persona ocurren tragedias, ocurren accidentes, ocurren desastres, ocurren derrumbes y esa persona sabe que puede estar en una lista de fallecidos o puede estar en ese lugar donde eso ocurrió. Va a buscar ese pariente, va a buscar ese ser querido en ese listado de fallecidos o lo va a buscar en ese listado de heridos y va a estar preocupado pensando que algo le ocurrió a esa persona, a ese ser querido. Pero de pronto ese ser querido llama, se comunica y dice, no te preocupes, yo estoy vivo,
yo estoy bien. Y aunque no siempre las historias terminan de esa manera, hoy quiero contarte una historia de alguien que evidentemente estuvo fallecido, de alguien que en su momento le dijeron, ya falleció, le dieron su dictamen, lo bajaron de la cruz porque ya había fallecido, ya habían comprobado su muerte efectivamente y fue llevado hasta el sepulcro porque efectivamente estuvo muerto, pero que el Padre lo levantó de entre los muertos, aleluya. Y es uno de los eventos más importantes de la fe cristiana, y es que Jesús resucitó, el Salvador del mundo. Cristo vive. Cristo vive. El Cristo que tú has venido a buscar vive. Y como Él vive, entonces lo que había estado muerto dentro de nosotros, ¿verdad? Hoy podemos decir, Señor, tengo gozo, tengo paz. De pronto has venido a este lugar por primera vez, o de pronto has venido con muchas tribulaciones, pero aquí predicamos a un Cristo resucitado. Y resucitar es precisamente devolver la vida a un muerto. Devolver la vida a un muerto. Y para iniciar, hay muchas más razones por las cuales la resurrección viene a ser un aspecto importante para los cristianos, pero la primera está en Marcos 8:31 y es porque la resurrección de Jesús le da autoridad a Él como Hijo de Dios, a esas palabras proféticas que Jesús mismo dijo. En Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eran las palabras en las cuales Jesús mismo anunciaba su muerte. Pero también es importante que nosotros estemos bien claros y bien firmes en la resurrección de Cristo, porque representa la veracidad y la manifestación del poder de Dios, quien tiene el poder para dar la vida, pero también para tomarla. Hebreos 10:20 es una de las tantas citas que habla de esto, y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero decirte que hablar de la resurrección no es hablar simplemente de un hecho histórico. Nosotros no estamos simplemente recordando historia, sino vamos a hablar de lo poderoso que fue ese evento en ese día tercero. Cuando nosotros pensamos en el luto, pensamos en el duelo, pensamos en lo que estaba significando para los discípulos y para los seguidores. El hecho de tener a su maestro en esa tumba y de la forma tan trágica como había muerto, entonces podemos ponernos un poco en los zapatos de ellos, porque hemos experimentado duelo. ¿Cuántos han experimentado duelo alguna vez? Y podemos saber lo que eso significa. Lucas 24:1, vamos a leer, y yo le animo a que usted lea en casa, no solamente el Evangelio de Lucas, sino los 4 evangelios hablan ampliamente de la resurrección. Y dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado.
y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Usted puede imaginarse eso? ¿Usted puede imaginarse que de pronto usted va a visitar la tumba de su ser querido y ahora encuentra que el cuerpo no está ahí? Dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas. ¿Alguna vez usted se ha quedado perplejo? Perplejo, lleno de asombro, ¿verdad? Y confuso. Me quedé perplejo. Ya casi nadie usa esas palabras, ¿verdad? Pero existen en el diccionario. Por esto, ellas estaban perplejas por la situación. Y he aquí, se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Algo grande, hermanos, algo inesperado estaba ocurriendo. Y he puesto a este primer punto lo inesperado en medio del dolor. Muchas cosas inesperadas estaban ocurriendo. En primer lugar, las mujeres, no fue una ni dos, fueron varias, fueron a la tumba, fueron tristes, llenas de dolor, y fueron con sus especias aromáticas que habían preparado para el cuerpo de Jesús. Y me parece impactante que sea un grupo de mujeres, ¿verdad?, que estaban preparándose para ir al sepulcro. Y dice uno de los evangelios que ellas pensaban: bueno, ¿y cómo vamos a mover esa piedra tan grande? Ellas sabían todo porque habían estado ahí en el momento en que habían llevado a Jesús al sepulcro. ¿Y cómo vamos a remover esa piedra? Pero ¿sabes qué? Dios ya sabía cómo era que iba a remover esa piedra. Así como Dios ya sabe cómo va a remover esa piedra de tu vida. Eso que está ahí, que tú no sabes cómo moverlo, pero que Dios sí sabe cómo va a hacer. Su poder y su manifestación y sus milagros estaban ahí. Así que cuando esas mujeres que pensaban que con su debilidad no iban a poder mover la roca y poder ir a hacer lo que tenían que hacer, ya el Padre ya lo sabía, ya el Padre lo tenía resuelto y esa piedra estaba removida. Entonces ellas se encuentran con esa novedad: la piedra está movida. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Y luego se dan cuenta de otra cosa inesperada: el cuerpo del muerto no está. O sea, imagínense, no está el fallecido. ¿Qué pasó aquí? O sea, quizás algo como tan extraño que tú estás pensando que se roben lo que sea, que se roben la vela, que se roben la corona de las flores, pero ahora no está el cuerpo del fallecido. Y no paran las sorpresas porque ahora se encuentran 2 hombres que están ahí resplandecientes con sus vestiduras y le están diciendo algo que ellas no se estaban esperando. Dice, frente a este cuestionamiento, dice:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y ese es el primer pensamiento que quiero dejar en tu corazón. Estas mujeres habían escuchado de Jesús la promesa de que Él resucitaría, porque esto era lo que los ángeles le estaban diciendo, pero es que Él se lo dijo a ustedes. Y fue ahí donde ellas se acuerdan que ciertamente Jesús les había dicho, pero ellas lo estaban buscando en el lugar de los muertos. ¿Y sabes algo, hermano? Jesús ciertamente estuvo en la cruz. ¿Jesús fue a la cruz? ¿Sí fue? ¿Jesús fue a la cruz? Pero la pregunta es, ¿Jesús está en la cruz? ¿Jesús murió? ¿Sí o no? ¿Jesús murió? ¿Y estuvo en el sepulcro? ¿Jesús resucitó? Ay, yo pensé que se iba a levantar el techo de la fuerza. ¡Jesús resucitó! ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso! ¡Woo! Pero ¿sabes qué, hermano? A veces nosotros estamos buscando a Jesús en los lugares equivocados. A veces estamos buscando a Jesús en los lugares incorrectos. A veces estamos buscando a Jesús y vamos a la cruz, donde está Jesús ahí crucificado aún. Y a veces las tradiciones nos llevan a una forma de buscar una vida espiritual, una respuesta, un milagro. Pero Jesús no está ahí. Jesús no está en esa tradición. Jesús no está en la cruz donde lo mantienen colgado. Yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Él estuvo ahí, pero ya no está. ¿No te da esperanza eso? ¿Qué tal si nosotros siguiéramos a un Cristo muerto? A un Cristo que está ahí colgado, que no puede defenderse a sí mismo. Pero nosotros estamos siguiendo a un Cristo que vive por la eternidad y hasta la eternidad. Que la muerte no lo pudo contener ahí. Porque el Padre fluyó con espíritu de vida. ¿Qué cosa más poderosa, hermano? Una verdad poderosa para la iglesia de Cristo. Que tu Redentor vive. No lo busques más entre los muertos. No vayas al cementerio allá a buscar entre los muertos la ayuda que tú necesitas del que está arriba en los cielos. A veces, hermano, tenemos cosas por costumbre de pedirle algo a nuestro ser querido que ya falleció. Ponemos nuestra esperanza en ese ser querido que ya no está ahí, hermano, porque ya no está ahí. A veces ni los huesos ya están, solo ceniza. Pero el Señor te está diciendo, ya no busques más ahí, porque yo no estoy ahí. Porque yo estoy sentado a la diestra del Padre, porque yo intercedo por ti en los lugares celestiales. Es tiempo de que te quites ese luto que de pronto has mantenido toda la vida. Porque el Señor ha venido a traer algo nuevo para ti. Lo nuevo, la vida nueva, el gozo, la esperanza que te da saber que Cristo vive, que no está muerto. Y esa es la fe del cristiano, la fe de los hijos de Dios, de un Redentor que vive, que no está ahí en la tumba, pero tampoco está en la cruz. Y el segundo punto tiene que ver con las palabras de las mujeres. Dice que a ellos les parecían locura. En el mismo capítulo, en el versículo 9 hasta el 11 dice:
y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Era un combo grande, hermana. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos, ¿qué les parecía? Les parecían locura todas estas palabras y no las creían. Y esto me hace pensar en esa cita que está en 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es que... ¿Cuántos aquí están locos por Cristo? No, todavía no tienen mucha convicción, ¿verdad? Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor de alabanza. Y así como los apóstoles estaban diciendo a esas hermanas, les decían, ustedes están locas. Ustedes ahora sí es verdad que se sollaron. ¿Cuántos aquí les dijeron alguna vez que se sollaron? Ahora sí te sollaste. Ahora sí esta es la última. Es que si la señora, bueno, aprovechando aquí que no hay conexión a internet, les voy a contar algo. ¿Cuántas familias dijeron? Es que si tu abuela se levantara, se volvería a acostar. Bonito cuento ahora tú. ¿A cuántos le dijeron bonito cuento? Ahora sí te sollaste. Te saliste del camino. ¿Verdad? Porque más a veces nos han tildado de fanáticos, de locos. Porque el evangelio del Señor es locura para aquellos que se pierden. Y si es esa clase de locura, que nos sigan diciendo locos, ¿verdad? ¡Uh! Que nos digan locos cuando cantamos y danzamos y brincamos, y que nos digan locos. Porque a pesar de que pudiéramos estar afligidos, alabamos a Dios en el día malo. En el día difícil, así como Pablo y Silas cuando estaban presos en la cárcel, que estaban alabando a Dios, y quizá algunos decían, ¿y esos locos que cantan, acaso no les dieron duro? Que nosotros alabemos al Señor y que nos digan locos porque alabamos al Señor y porque predicamos un evangelio que transforma vidas. Ese es el evangelio. Y ellas estaban diciendo, recibiendo esto, ustedes están locas. Yo te pregunto, CBB, así como estas mujeres salieron corriendo a comunicar el evangelio, así como estas mujeres salieron corriendo a comunicar, a contar lo que habían visto, así les dijeran locas. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú estás predicando el evangelio del Señor? ¿O no quieres recibir críticas de los demás y por eso te has mantenido callada, iglesia? Pero yo te animo, iglesia, a que tú prediques ese evangelio del Señor, ese evangelio que cambia vidas, que transforma vidas. Así te digan loco. ¿Cuántos van a predicar ese evangelio poderoso? No importa lo que me digan, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando no sea verdad, que digan alguna cosa mala de nosotros, ¿verdad? Que estemos haciendo cosas raras. Pero si lo que dicen es que el evangelio nos ha vuelto locos, que así sea, amén. No me interesa, porque yo sé que predico y a quien le sirvo, ¿verdad? A un Dios que me ha transformado, a un Dios que cambió mi lamento en baile. Y hay otra, la siguiente enseñanza tiene que ver con la actitud de Pedro. Dice aquí que Pedro salió corriendo en esta porción que leímos. Pero en Juan 20, versículo 3, dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Y qué dice aquí? Que corrían los dos juntos
sea, Pedro, yo digo que Pedro era como cincuentón. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que Pedro tenía como sus 50 años. ¿Ustedes qué piensan? Yo concluyo eso porque no porque diga que salió corriendo, no, sino porque cuando Jesús lo llamó, ya Pedro era un pescador, ya tenía su negocio. Yo digo que él era grandecito. Bueno, de pronto me equivoco, quizá tenía 40 o menos. Bueno, que me perdone Pedro. Hermano Pedro, mírelo allá, él se está riendo, mírelo. Pero Pedro iba con otro discípulo que era más joven. Sin embargo, dice que los dos iban corriendo, pero el otro discípulo, que era más joven, dice que corrió más aprisa y llegó primero. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero dice algo, dice que no entró. Claro que hasta ahí se lo dejo, porque si usted sigue leyendo, él sí entró después, pero no se lo voy a contar, usted mismo lea. Entonces sí se da cuenta cómo el impacto de esta situación, de esta noticia, llevó a Pedro y a su compañero a ir corriendo. O sea, Pedro era de esos hermanos que estaba diciendo, o sea, yo no quiero que vengan y que me lo cuenten. Es que yo quiero ir, que es verdad lo que está pasando allá en ese sepulcro. Es que yo quiero comprobar que evidentemente el cuerpo del maestro no está ahí. Y fueron corriendo, hermano. De pronto Pedro tenía dolor en la rodilla, pero a él no le importó eso. Él fue corriendo. Él necesitaba ver qué era lo que estaba pasando. Y el joven también fue corriendo a ver, a comprobar. Oye, ¿cuántos jóvenes aquí hay que corren para comprobar que Jesús vive? Y corren y van. Y de pronto alguno dice, ay, me da miedo y no quiero mirar. Pero sabes, los jóvenes también van corriendo a buscar al Señor. Y los grandes, y no importa la edad que tenga, yo voy corriendo, yo voy allá, porque yo quiero ver lo que está pasando allá. No ponemos limitación. Aquí tenemos que ir corriendo a ver lo que el Señor está haciendo. Y yo me ponía a pensar, yo dije, ¿será que si en esta generación eso hubiera sucedido, habría más de uno que diría, ay, ¿será verdad que eso pasó? Bueno, Pedro, tómate un videíto allá para ver si eso es verdad que pasó. Oye, Pedro, tómate una selfie allá en el sepulcro para ver si eso es cierto. ¿Verdad? De pronto más de uno de nosotros somos de esa clase de persona que no se mueve a buscar las cosas del Señor, que está esperando que otro las publique. Yo te animo a que no esperes que nadie publique las cosas que Dios está haciendo. Búscalas tú, busca al Señor, corre a su presencia y vas a ver las cosas grandes que Dios está haciendo. Corre a buscar al Señor, corre a buscarle. ¿Sabe qué? Me acordaba que las cosas con Pedro y Jesús no habían terminado bien, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo se le iluminaría la cara a Pedro cuando supo que el maestro ya no estaba ahí, que el maestro había resucitado, que ahora podía tener una oportunidad de acercarse y arreglar las cosas con él. Mire qué cosa tan especial, y por eso él iba corriendo a encontrarse con el maestro. Y por último, Jesús, el maestro, está sentado a la diestra del Padre. Esto tiene que ver con nuestro presente. Todo lo que hemos leído y hemos compartido tiene que ver con lo sucedido el día de la resurrección de Jesús. Pero cuando miramos el presente, en Marcos 16, 19, esto pasó posteriormente. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice también en Juan 5, 21 al 24, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo de Dios a los que quiere da vida. Y dice el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto tiene que ver con lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esto tiene que ver con esa persona que estaba muerta en sus delitos y en sus pecados. Jesús está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, como dice Romanos 8:34. Dice que el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús intercede por ti y por mí. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Cristo no está entre los muertos. Él está a la diestra del Padre. Y Él viene por una iglesia santa, por una iglesia que lo está esperando. Pero yo te digo, hermano, de pronto tú piensas, tú que has venido por primera vez, de pronto tú piensas que hay personas que se han quedado en el camino. Hay personas que han fallecido, que están muertas, que la resurrección ya no es algo que pase con tanta frecuencia. Yo te digo algo, nosotros somos aquellos que resucitamos de entre los muertos. Nosotros somos testimonio de que éramos muertos vivientes, de que éramos muertos en nuestros pecados y delitos, que estábamos lejos de Dios, que vivíamos como queríamos, pero un día el Cristo de la gloria se manifestó a nosotros y alguien nos predicó y alguien dijo, recibe a Cristo. Y Él cambió nuestra forma de caminar y Él nos pasó de muerte a vida, como dice su palabra. En el libro de Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿A cuántos se les dio vida? Nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. ¿Cuántos disfrutan de esa gracia? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es grande, hermanos. De pronto, aquí hay varios médicos y de pronto no sé si Dios le ha dado la oportunidad de ver a alguien volver a la vida, resucitar literalmente entre los muertos, quizá no, clínicamente. Pero ¿cuántos aquí hay que estaban muertos? Estábamos muertos, ¿verdad, hermana Yola? Estábamos muertos. Pero vino el soplo divino. Vino el soplo de Dios. ¿Y cuántos lo merecían? No lo merecíamos. ¿Sabes? No lo merecemos. Ni lo mereceremos nunca. Pero es por su gracia. Es por su amor. Es por eso que un día, cuando entendimos el mensaje del Señor y entendimos que Él nos amó, que Él nos perdonó, que Él nos limpió, que Él nos adoptó, que Él nos puso su nombre y su apellido, un nombre que nadie podrá quitarte, ¿oíste? Nadie podrá quitarte. Nadie podrá quitarte lo que el Señor ya te dio, la salvación tan grande. Nadie podrá arrebatártela, ni siquiera la muerte, ¿oíste? Ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez. Nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aunque te quiten la vida, nada podrá apartarte del amor de Dios. Jesús lo dijo en Juan 11:25. Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera.
Algún día nos encontraremos quizá en la muerte si Cristo no vino antes y nos transforma a Él antes. Pero quiero que sepas, si has creído en Cristo, vivirás con Él. El día de la resurrección estarás ahí, dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa es la esperanza de nosotros, la esperanza de los hijos de Dios. No termina cuando nuestro cuerpo es sepultado. Y por eso podemos reponernos y sobreponernos a la tristeza y saber que Él no se va a quedar ahí y ella no se va a quedar ahí y yo no me voy a quedar ahí. Jesús dijo, ¿crees esto? Marta dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que había de venir al mundo. Yo te pregunto esta mañana a ti que quizás has venido por primera vez o quizá has estado un poco apartado de las cosas de Dios. Yo te pregunto, ¿crees esto? ¿Estás listo para entregar tu vida a Jesús? ¿Estás listo para creer en el que es poderoso para levantarte de entre los muertos? ¿Estás listo para creer en aquel que es poderoso para remover esa piedra que ha estado ahí estorbando? Si tú no has tomado esa decisión de entregar tu vida al Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes hacer esta oración conmigo y yo quiero animarte a que tú te levantes y te pongas de pie. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador, si tú hoy quieres decir